Hola, sean todos bienvenidos en este hermoso sábado 18 de julio a la lectura de la lección número 3, la ley de Dios. La ley de Dios son los 10 mandamientos. Dios destacó maravillosamente su ley al pronunciar las palabras de los 10 mandamientos con su propia voz desde el monte Sinaí. Luego los escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Aquí hay algunos textos bíblicos que prueban justo lo que decimos. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñaros. Éxodo 24:12. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31:18. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Deuteronomio 5:22. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Éxodo 32:15. Antes de pronunciar los 10 mandamientos a los oídos de todo el pueblo que acababa de salir de Egipto, Dios dijo a Moisés que estableciera límites alrededor del monte Sinaí, para que nadie pasara. Dios descendió sobre el monte en grandiosa majestad y flamante fuego, y cuando pronunció su ley, todo el monte se estremeció, de manera que, de haber subido, la gente habría perecido. Después de pronunciar su ley, la escribió en 2 tablas de piedra. Recuérdese lo escrito en Éxodo 32:15, que las tablas tenían texto por ambos lados. Concluimos que la primera tabla contenía los 4 primeros mandamientos y la segunda los otros 6. Los primeros 4 mandamientos muestran nuestro deber para con Dios. Parece apropiado ponerlos en la primera tabla. Y los últimos 6 enseñan nuestro deber hacia nuestro prójimo. No tenemos ninguna duda de que Dios los ubicó en la segunda tabla. Por lo tanto, la primera tabla nos enseña nuestro deber hacia Dios y cómo podemos mostrarle nuestro amor, y la segunda tabla nos indica nuestro deber entre iguales, cómo mostrarle nuestro amor al prójimo. Dios es amor. Dio su ley en amor, y el amor es el cumplimiento de su ley. Lo representamos en la página anterior con un árbol. Dejemos que el cuerpo de este árbol represente su ley de amor. Puedes ver que hay 2 ramas grandes en este árbol, pues bien, una de ellas representa el amor a Dios y la otra el amor al prójimo. Dejemos que el tronco represente su ley de amor. Puedes ver que hay 2 ramas grandes en este árbol. Pues bien, una de ellas representa el amor a Dios y la otra el amor al prójimo. En la primera rama, con la inscripción Ama a Dios con todo tu corazón, puedes ver 4 ramas pequeñas. Estas representan los primeros 4 mandamientos, escritos en la primera tabla de piedra. Mediante estos 4 mandamientos en la santa ley de Dios, podemos aprender cómo amar a Dios por sobre todo, porque si le amamos con todo el corazón, no anhelaremos otros dioses, no desearemos adorar imágenes, ni nos atreveremos a pronunciar su santo nombre en vano o quebrantar su sábado. En la segunda rama, marcada con amarás a tu prójimo como a ti mismo, puedes ver 6 ramitas. Estas representan los últimos 6 mandamientos, escritos en la segunda tabla de piedra. Por estos 6 mandamientos podemos saber cuál es nuestro deber para con los que nos rodean, cómo amarlos como a nosotros mismos. Quien en verdad ame al prójimo como a sí mismo, no deseará robar, levantar falso testimonio, codiciar ni desobedecer a sus padres. Niños tentados a desobedecer y deshonrar a sus padres, recuerden que si los desobedecen, quebrantan la santa ley de Dios. Antes de continuar con la sección de preguntas, vamos a visualizar este árbol que se menciona en la lección. Aquí viene dibujado, pero nosotros lo vamos a imaginar o también lo podemos dibujar en un cuaderno. Bueno, vamos a poner primero un tronco y ese tronco se llama amor. De ese tronco hay 2 ramas principales.
La primera se llama Ama a Dios con todo tu corazón. Esta rama se divide en 4 ramitas. La segunda se llama Ama a tu prójimo como a ti mismo, y esta se divide en 6 ramitas. Muy bien, vamos a leer los nombres de cada ramita. Dice la primera, no tengas otros dioses. La segunda, no hagas imágenes. La tercera, no profanes mi nombre. La cuarta, guarda el sábado. La quinta, que ya está de la parte de ama a tu prójimo como a ti mismo, dice honra a tu papá y a tu mamá. La sexta, no mates. La séptima, no adulteres. La octava, no robes. La novena, no digas falso testimonio. Y la 10ª, no codicies. Como podemos ver, son los 10 mandamientos resumidos en pocas palabras, pero los podemos encontrar los originales en Éxodo capítulo 20. Muy bien, ahora sí llegamos a la sección de preguntas. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cómo la distinguió Dios? ¿Dónde y cómo la escribió Él? Leer cuidadosamente el texto citado. ¿Desde qué lugar pronunció Dios los 10 mandamientos? ¿Por qué Moisés puso límites alrededor del monte? ¿En cuántas tablas de piedra Dios escribió su ley? ¿Cómo estaban escritas las tablas? ¿Dónde concluiremos que se escribieron los primeros 4 mandamientos? ¿Por qué parece apropiado ponerlos en la primera tabla? ¿Por qué deberían los últimos 6 estar escritos en la segunda tabla? ¿Qué nos enseña la primera tabla? ¿Qué nos muestra la segunda tabla? ¿Qué representa el cuerpo del árbol? ¿Qué representan las ramas grandes? ¿Qué representan las 4 pequeñas ramas del árbol? ¿Qué puedes aprender de estos 4 mandamientos? ¿Qué representan las 6 ramas pequeñas? ¿Qué puedes aprender de estos 6 mandamientos? Gracias por acompañarnos en la lectura de esta lección. Que tengas un feliz sábado. Dios te bendiga. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.